CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, presenta DC Distrito Cultural, el noticiero cultural para Colombia y el mundo. En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Robert Greene Ingersoll. Amable audiencia, muy buena tarde. La siguiente es la información que destacaremos en nuestra emisión de hoy, martes 17 de agosto, día 229 de 2021. En Distrito Cultural de CIC Radio, estos son nuestros titulares. La llamada de Cthulhu y otros relatos extraños de Howard Phillips Lovecraft, editada por Panamericana y traducida por Carolina Abello. Hoy se inicia el ciclo Que haiga paz, conflicto, resistencia y verdad en la Cinemateca de Bogotá. La Sala Gaitán del Gaitán en su franja en el estudio presenta los próximos 20 y 21 de agosto a las 7 de la noche a La Muchacha, cantautora manizaleña. Hasta el 17 de octubre de 2021 estará abierta la exposición temporal Botero en Santa Clara, selección de piezas de la serie Vía Crucis. Angel Olsen estrenó su versión de Eyes Without a Face de Billy Idol. El tema formará parte de Iceless, EP que llegará el próximo 20 de agosto. Llega la quinta edición del concurso Bogotá en 100 palabras con inscripciones abiertas hasta el 11 de octubre. Distrito Cultural es una producción de Cultura Total para CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo que emite desde los estudios de CIC Radio en la ciudad de Bogotá. Producción general Santiago Cortés, soy Víctor Ogliasti. Déjenme contarles lo que está sucediendo en la cultura en los próximos 60 minutos. Bienvenidos. En Distrito Cultural de CIC Radio, el recomendado del día. Profundo admirador de Poe y Dunsany, H.P. Lovecraft no escatima en esfuerzos por honrar y continuar la tradición de relatos macabros y oníricos que estos grandes maestros iniciaron. La escritura precisa y exquisita de los cuentos de Poe y la pasión por lo fantástico de Dunsany se conjugan en la novedosa propuesta del joven escritor, de cuya obra temprana este libro ofrece una cuidadosa selección entre los años de 1919 a 1928. Estamos hablando de la llamada de Cthulhu y otros relatos extraños de Howard Phillips Lovecraft,
editada recientemente por Panamericana Editorial. En este libro el lector no va a encontrar historias comunes de terror, no hay brujas o fantasmas que acechan al protagonista en la cabaña o en el bosque. Lo que va a descubrir el lector es el horror cósmico, ese sentimiento experimentado por quien logra vislumbrar durante un instante la inmensidad del cosmos y los misterios que esconde. Carolina Bello es la persona que hizo la traducción de esta, la llamada de Cthulhu y otros relatos extraños de Howard Phillips Lovecraft, y está con nosotros en Distrito Cultural de C&C Radio. Carolina, gracias por estar con nosotros hoy en C&C Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. Howard Phillips Lovecraft y otro, la llamada de Cthulhu, ¿se pronuncia así? Pues normalmente se debería pronunciar Cthulhu, según las indicaciones que dejó Lovecraft en alguna carta, pero sabes, como se supone que es un nombre venido de las profundidades marinas y de los monstruos antiguos, pues normalmente no tendría por qué tener una pronunciación exacta. También se le dice Cthulhu, pero bueno, no. Fíjese, pero es que de todos modos siempre a los monstruos se les busca ponerles nombres, ¿no? Me estaba acordando ahora que usted habla de eso, Carolina, del monstruo de la laguna de Ness, que creo que nunca le lograron poner nombre, o si le pusieron nombre, creo que era el monstruo de Ness, pero no tenía como un nombre propio así que como que lo identificara. Este tiene un nombre, y bien extraño el caso también, y ya quisiera también que habláramos de esto, Carolina. Estamos hablando de este libro que es publicado por Panamericana y que trae este cuento y otros, bueno, este relato y otros relatos extraños, porque finalmente la vida de Lovecraft, igual que sus relatos, también fue muy extraña, y decía que qué interesante esto del nombre que le da a este monstruo marino, porque hay una parte que me encanta a mí de este libro, y es la parte final donde usted hace una serie de notas, una serie como de clips, donde da una información con la cual uno como que se pone muy, muy al tanto de lo que sucedía en la vida en esa Londres de comienzos del siglo XX. Y fíjese, ahí se sorprende uno, porque si había algo que no le gustaba al señor Lovecraft, era todo lo que tuviera que ver con el mar. Parece que era una versión así, un distanciamiento total. Y mire, este cuento es dedicado a esa figura. Debe ser en parte por eso, ¿no? Pues lo que me gusta de esta colección es que empieza y termina en el mar. Empieza con un relato que es Dagon, que es este fugitivo de la Primera Guerra Mundial que se escapa del corsario alemán en un bote y va a dar a una isla en el Pacífico, y allí encuentra estos rastros de civilizaciones antiguas que veneraban a estos dioses crueles, indiferentes a la humanidad, y termina en el mar con la llamada de Cthulhu, que sería pues este relato que va hilando una serie de eventos que suceden en Nueva Orleans, pero también provenientes pues de las culturas esquimales, bueno, de noruegos, ¿no? Y todo esto pues se concentra en un coloquio de antropólogos en Estados Unidos. Entonces, y pues termina en el mar, porque pues Cthulhu también va a ser uno de estos monstruos que viene de las profundidades del mar, ¿no? Y bueno, eso es interesante porque de todas maneras, entre una y otra narración, pues va a venir esa escritura temprana de Lovecraft, que está muy influenciada por el gótico inglés, por las narraciones también de Edgar Allan Poe, a quien él pues le profesaba pues una admiración total, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber una influencia también de Lord Dunsany y de muchos escritores, digamos, góticos, ¿no? De literatura fantástica. Carolina, ¿cómo se fue armando este libro? Este libro originalmente es así, tal como lo vamos a leer los colombianos. ¿Venían estos mismos relatos o fue armado de diferentes libros? Se sacó uno de aquí, otro de allá. Pues en ese entonces muchos de estos relatos aparecían primero en prensa. Eran los famosos escritos esos que venían como por partes, y entonces era también cierta manera que tenían los periódicos de captar cada vez más lectores, y entonces estos los iban sacando como por capítulos, ¿no? Esa
esas narraciones y obviamente pues la gente hacía corrillos para comprar la prensa en ese entonces, que era muy delicado. ¿Cómo se ha perdido de cosas hoy en día con el internet, hombre? Pero bueno, el internet nos ha hecho ganar otras, pero esa se perdió. Sí, total. Todo ese auge de las revistas, donde él publicó, era una revista que se llamaba Weird Tales, que venía de Black Mask, digamos su antecesora fue Black Mask, que era la especializada como en novela negra, detectives, ¿no? Ahí fue donde nació este personaje famoso protagonizado por Humphrey Bogart, que fue Sam Spade, y existía Black Mask, que es más vieja, de principios de los años 20, si no estoy mal, y posteriormente van a ser Weird Tales, que es la revista donde Lovecraft y muchos de sus amigos van a publicar, ¿no? Eran revistas que llamaban pulp por el tipo de papel en el que se imprimía, que era un papel muy rústico, muy barato, que son descendientes de los Penny Dreadfuls, que eran también otras publicaciones inglesas también de este tipo de literatura, vamos a decir, no canónica, ¿no? Sí, y fue allí donde publicó Lovecraft. También publicaba en revistas de sus amigos. Había otra revista que se llamaba The Vagrant, como El Vagabundo, y allí también publicó él sus primeros relatos. Carolina, pero esta publicación, tal y como la ha sacado Panamericana, que contiene todos estos relatos, ya había sido publicada de esta manera, ya, o sea, los relatos que integran esta colección ya habían sido publicados de la misma manera como aparecen en este libro que usted tradujo. Digamos que en Penguin Readers había sacado una colección en la que también están los relatos tempranos. En inglés pues hay muchísimas que recopilan de esta manera. Con el editor, que se llama Miguel Novoa, llegamos a un acuerdo. Él me hizo una propuesta precisamente con base en esta publicación que te mencionaba de Penguin Readers, y allí, ya no recuerdo, habían dos cuentos que a mí no me llamaban muchísimo la atención, y negocié con Miguel y le dije, mira, ¿qué te parece si incluyéramos mejor Los gatos de Uttar y la música de Eric Sand, que son dos narraciones que a mí me encantan y que sería un placer traducir? Entonces Miguel estuvo de acuerdo, y bueno, sí, digamos que ese fue como el origen del orden de las narraciones que se escogieron, ¿sabes? ¿Qué dificultad hay al traducir a Lovecraft? Porque es todo un referente en la literatura inglesa, pero al traerlo al español, pues hay que tener todo ese cuidado. Además que me imagino que eso también la llevó a usted a imbuirse dentro de ese mundo inglés de comienzos del siglo XX que fue tan apasionante, no solamente por Lovecraft, sino por todas las figuras también que habían de la literatura, de las artes en general, que por esos días funcionaban por ahí. Es que eran tantos, ¿no? Claro. A ver, bueno, con respecto a los retos de traducir a Lovecraft, pues el primero, como tú bien dices, pues imagínate, ha sido traducido a infinidad de idiomas. Además, pues su obra ha sido llevada al cine, a las series de televisión, a los cómics, novela gráfica. Bueno, pienso que no hay formato por el que Lovecraft no haya pasado, ¿cierto? Entonces, cuando le proponen a uno traducir a Lovecraft, uno dice, bueno, tengo que hacer abstracción de todo esto que ya se ha hecho. Igual, pues no hay traducciones intocables, y como decía un traductor francés de Lovecraft, que se llama David Camus, él decía que las traducciones hay que cambiarles de peinado cada tanto, que hay unas que tienen todavía la rayita por la mitad y el pelo engominado, como peinadas por la abuela, y que entonces de cuando en vez es necesario cambiarles el peinado. Entonces, bueno, haciendo entonces como un poco abstracción de todo lo que se ha hecho, los retos ya en cuanto al texto como tal, claro, hay unos enunciados sumamente extensos. Su manera de escribir fue muy criticada. Él mismo se criticaba muchísimo, él mismo se daba mucho palo en las cartas que les escribía a sus amigos, ¿no? Él era muy modesto con su propia escritura. Y bueno, otra cosa, el uso excesivo de los adjetivos, eso también es muy del estilo de Lovecraft. El uso de aliteraciones, todo ese juego con consonantes y con vocales
para que haya como una especie de musicalización, tratar de jugar con eso en español, pues fue un reto. Y hay otras cosas que toca dejar de lado y yo las resolví a través de una nota de traductor, porque, pues, por ejemplo, en él hay un juego con la pronunciación del personaje a quien él conoce, que es como un caballero antiguo, como venido del siglo XVII, y tiene una manera de hablar en inglés muy particular que Lovecraft trata de representar a través de como de la pronunciación, de la transcripción de la pronunciación. Eso, por ejemplo, en la traducción se pierde, ¿sabes? Porque pues sería muy complejo jugar con eso, habría que jugar, pues no sé, con español del siglo XVII y se vuelve otro personaje, porque pues no es un personaje de origen español. Lo mismo en otro cuento que se llama Aire Fresco, hay unos personajes hispanos y él también transcribe su manera de hablar inglés pues con errores de gramática, de pronunciación. Eso también en el original Lovecraft lo hace para mostrarnos que son extranjeros y que hablan mal el inglés. Recordemos también que hay un gran componente de racismo. Pues Lovecraft era bastante racista y muy orgulloso de sus orígenes anglosajones. Entonces, por ejemplo, eso también lo resolvimos a través de una nota de traductor porque pues sería muy complejo. Habría que cambiarle la nacionalidad al personaje y pues ya el cuento es otro, ¿no? A pesar de todas las licencias que la gente se ha tomado con la obra de Lovecraft. Claro, claro. Claro, ya vamos a hablar también de eso, Carolina, porque es bien compleja la vida de Lovecraft, pero usted estaba hablando de cuál era el formato en el cual no se hubiese llevado a cabo una transcripción o se hubiese hecho algo con la obra de Lovecraft. Le cuento que nosotros en Seize Radio y los festivos tenemos un nicho, una hora que la hemos dedicado al teatro y dentro de estas obras de teatro, de las obras que más la gente pide son las de Lovecraft, que hay bastantes versiones. Hay una que se llama La ciudad sin nombre, que es realizada por la Radio Exterior de España, que es excelente la producción y todo, y otras obras también de Lovecraft que tenemos con esos convenios que se hacen con emisoras como la de la Radio Exterior de España o con la de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que también tienen un grupo de radioteatros donde hacen adaptaciones radiofónicas de grandes clásicos, y los de Lovecraft tienen su buena audiencia. No creo que la gente, o sea, no hay pierde cuando uno pone Lovecraft, todo el mundo dice esto, aquí me siento, ahí me quedo, que no me molesten. Qué maravilla, sí, totalmente. Claro, y las lecturas, cuando yo estaba traduciendo, seguía como una especie de ritual y buscaba por YouTube las lecturas de los cuentos por ejemplo, de Christopher Lee, y antes de sentarme a traducir, escuchaba el cuento leído y como para ponerme en situación. Y bueno, sí, eso es una maravilla. Y también hay personas que no son conocidas, no son actores ingleses conocidísimos, pero que tienen una lectura dramática maravillosa y que lo comparten en YouTube. Entonces siempre buscaba, y cuando me enamoraba una voz, ahí me quedaba escuchando el relato de Lovecraft antes de empezar a traducir. Y cuando uno habla de Christopher Lee, pues ahí mismo se fija uno o se le viene a la cabeza todas esas imágenes de Drácula y todos esos personajes siniestros, porque él era perfecto para esos personajes por el tipo de voz que manejaba, porque es que esa manera de manejar la voz era bien particular, la de Christopher Lee. Venga, Carolina, ya estamos entrándonos dentro de ese tema de la traducción y todo. Cuando usted tradujo estos cuentos, aparte de escuchar esas grabaciones, ¿usted se fijaba en otras traducciones que se hubiesen hecho con anterioridad de los mismos cuentos de Lovecraft a español, o nada que ver, para evitar algún tipo como de influencia o cómo fue el cuento ahí? Pues ya había hecho lecturas de otros traductores. Bueno, hay una colección muy linda que sacaron precisamente pues en España, Editorial Valdemar, pues que ahí están como los traductores españoles más reputados de horror. Y claro, yo había tenido acceso, por supuesto, a esa versión, había curioseado otras que andan por ahí por internet. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay unas muy buenas, digamos, sumamente españolizadas, pues porque son para el público de España,
y digamos las que se han hecho en Latinoamérica, pues también las había visto, las había curioseado por internet. No, en este momento no podría darte como una referencia precisa aparte de la de Valdemar, que es la española, y sí las había curioseado antes de saber que iba a traducirlo, que iba a hacer esta traducción, y en el momento de comenzar a traducir, pues traté de, como te digo, hacer abstracción de lo que existe y enfrentarme al texto, precisamente pues para hacer pues el ejercicio de traducción de mi parte, como mi interpretación de estos cuentos. Pero Claro, sí conocía, por supuesto, otras traducciones. Y claro. Ahí también viene la otra pregunta, Carolina, y es en el sentido de, al hacerse esas traducciones, al traerlas ya al español, pensar, ¿cuál es el tipo de lector en el que se piensa? Lo digo porque, o sea, encarretar hoy en día a la gente joven que lea es a veces como complicado, que ellos quisieran para todo tener como un resumen y no tener que o verlo en un video, ver la película, o de pronto escucharla en un radioteatro, algo así. Lo digo por experiencia propia con mi hijo. Pero cuando usted lo tradujo, cuando usted tiene esta traducción y la hace, estaba pensando en un público para este siglo XXI, ya estos textos así, obviamente, pues hay que saber todas las dificultades de las que ya usted ha hablado cuando se comienza esa traducción, porque pues primero que todo es un inglés de comienzos del siglo XX que todavía venía con todas esas formas y amaneramientos, por llamarlo de alguna manera, de los siglos XVIII, XVII, y pues el idioma, pues, todos lo sabemos, va evolucionando, pero ahí está él con todo eso, esas tesituras escritas de esa manera y todas esas riquezas que ya hoy en día seguramente mucho de eso se pierde porque no hay como los referentes en la actualidad. Al pasarlo, ¿lo vio así usted? Al traducirlo, lo trató de ponerlo como para un lector de este siglo XXI? Bueno, sí, tuve en cuenta que pues Lovecraft y como la literatura de terror, digamos que es una literatura adolescente y dirigida a un público adolescente, pero bueno, adolescente hasta los 100 años, porque lo que tiene Lovecraft es que yo pienso que tiene lectores tanto de 17 como de 90, es decir, la amplitud del público que ama Lovecraft es enorme, ¿cierto? Pero como la colección de Panamericana es, digamos, dirigida a la franja juvenil, entonces sí, claro, tuve en cuenta pues que van a ser lectores al quien, digamos, de colegio, ¿no? En principio. Y por esta razón, cuando Miguel me propone que hagamos esta serie de notas aclaratorias, pues para mí fue un deleite porque dije, bueno, para el lector curioso, ahí está, desde 17 a 90, pues van a ver una serie de notas que le van a aportar, porque muchas veces, y lo digo yo como lectora, como pensando en mí misma muchos años atrás, a mí me frenaba a veces el no entender una referencia, eso como que me aburría, yo decía, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esta referencia de dónde viene? ¿No? Entonces, pensando en ello, cuando me dieron estas, pues, libertad de notas, pensé en que sería chévere para un lector curioso encontrar ciertas referencias que puedan decir, ya entendí, esto pasaba de esta manera en esa época, o esta es una referencia histórica que nos lleva a tal guerra, bueno, ¿no? Entonces digamos Claro, que ya. y para sorpresa del público, pues ahí usted les coloca que también en ese entonces, aunque la gente no lo creyera, también existían las fake news y ahí están. Y entonces usted hace la referencia y usted nombra el por qué y cómo la gente se comía el cuento a través de los periódicos. Y es que además la importancia y la vitalidad del periódico era impresionante en ese entonces. Es que era el único medio que había. No existía la radio o estaba muy incipiente, muy en sus inicios. La televisión no aparecía por ninguna esquina, no había nada. El cine también estaba comenzando, pero era la prensa, la prensa escrita, la que definitivamente era la líder y la que mandaba en cuanto a la información, y ahí también se tejían las fake news. Claro. Carolina, esta traducción, ¿cuánto tiempo le tomó a llevar a cabo estas traducciones? ¿Cuánto tiempo estuvo usted
desde la investigación hasta lo último, eso debió ser un tiempo más o menos extenso para poder tomarse la cosa muy bien. Sí, pues mira que creo que es lo único bueno que puedo decir que tuvo la pandemia en sus inicios fue que el tiempo que inicialmente iba a ser un tiempo corto, bueno, que era otro reto, porque cuando yo dije que sí, dije, bueno, ¿en qué me metí? Esto va a ser a contrarreloj. A raíz pues de la pandemia y pues, el hecho de que ya el libro no tenía que salir para la fecha prevista, pues me dio muchísimo más tiempo del inicial. Creo que fueron, que te digo, yo no recuerdo bien, unos 6 meses, 7 meses, sí, algo así. Es que como el tiempo del año pasado es tan extraño, ya no logro calcularlo con exactitud. Quizás sí, pero diría yo que fueron unos 6, 7 meses debido al hecho de que ya las fechas previstas inicialmente no se anulaban. Entonces eso me dio mucho más tiempo del que estaba previsto. El tiempo del año pasado, sumándole el tiempo que llevamos de es un tiempo larguísimamente extraño y uno Sí. como que no logra cortar todavía ese cordón entre el año anterior y este año y todavía esto sigue. Y volviendo a esto, hablábamos al inicio de lo compleja que fue la vida de Lovecraft. Estas complejidades en su vida personal seguramente también tuvieron mucho que ver e influenciaron mucho su literatura. Sí, sí, definitivamente sí. Bueno, fíjate, él tiene una infancia, es un niño precoz, podríamos decirlo así, es un niño prodigio, no va al colegio porque en aquella época no era obligatorio. Entonces él se cría en la biblioteca del abuelo materno. Recordemos pues que era una familia de alta alcurnia, vivieron, bueno, ¿no? La burguesía de la Nueva Inglaterra, con estos orígenes anglosajones tan marcados, pero desafortunadamente a raíz de la muerte del padre, que muere de sífilis, muere en un manicomio, su madre también va a enfermar tiempo después y va a ir a parar al mismo manicomio que el padre, y la muerte del abuelo hace que toda esta grandeza económica pues se vaya al piso, y eso va a ser algo que Lovecraft nunca va a poder superar. El hecho de saber que no va a poder vivir como este caballero del siglo XV que él hubiera querido ser, ¿no? Él no quería, él mismo trató de trabajar muchas veces en empleos que no fueran de escritura y no lo lograba. A él le parecía sumamente vulgar trabajar, ¿no? Él quería ser como Lord Dunsany, excepto que Lord Dunsany pues era un varón inglés, anglo-irlandés, ¿no? Que tenía pues todos los medios para dedicarse a escribir tranquilamente, mientras que Lovecraft no. Entonces, bueno, esto sumado a épocas de depresiones que van a hacer que no pueda terminar el colegio, su sueño frustrado de ser astrónomo que no puede llevar a cabo porque precisamente la falta de escolarización va a hacer que pues sus conocimientos matemáticos sean bastante escasos. Entonces todo esto va a influenciar su obra porque pues sus personajes van a ser científicos, ¿no? Él no pudo ser astrónomo, pero tenía muchos amigos en el observatorio de su ciudad, en Providence, que lo dejaban tener acceso a los telescopios. Entonces es pues un amante de la luna, de las estrellas, y toda esa presencia de estos astros pues va a estar en sus narraciones, ¿no? Está siempre las posiciones de la luna, ¿no? Van a ir guiando los cuentos, por ejemplo. Entonces no fue astrónomo, pero traslada su pasión por las estrellas a sus cuentos. Y también hay mucho también allí de comercial, porque por ejemplo cuando Lovecraft, cuando lo empiezan a publicitar en Francia, es un escritor que se llama Jacques Berrier y que va a crear como toda una pantalla de un escritor misántropo que se había enloquecido a causa de lo que él mismo escribía porque se lo había creído, pero todo eso son pues cuentos comerciales, ¿no? Lovecraft al final de su vida no resultó ser tan misántropo porque pues formó un círculo
círculo de amigos con los que pues escribían cartas, ¿no? Fue a visitarlos a sus ciudades de origen allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, finalmente él logra salir de esa misantropía, ¿no? Y todo esto pues se ve reflejado en sus escritos, así como sus prejuicios. Sí, sí, definitivamente. Bonita la edición, bella edición. ¿Le gustaron las ilustraciones? ¿Le gustaron todo lo que tiene la edición? ¿Le gustó cómo quedó tal cual? Me gustó mucho, me parece que Panamericana últimamente está haciendo una democratización de estas obras de terror, ¿sabes? Vi también lo que hicieron con Frankenstein, con Drácula, son ediciones muy cuidadas, pasta dura, unas ilustraciones bellísimas, ¿no? Hay detrás de esto también una edición muy cuidada, y entonces sí, yo quedé muy contenta con la edición y como te digo, también me parece muy a resaltar esta democratización de este tipo de ediciones hermosas a un precio pues muy moderado, entonces eso me parece muy, muy, muy importante. Con una carátula en relieve, repujada, bien, bien interesante también todo esto, y como para seguir con la extrañeza que llevamos desde el año anterior, este año tenemos Feria del Libro, pero la tenemos virtual. La gente puede hacerse al libro también desde la virtualidad y obviamente en cualquier librería ya la consiguen. En cualquier librería panamericana están todas estas colecciones que esta es de guardar, yo no sé si de subrayar. Yo soy de los que no subrayo un libro porque yo pienso que no, eso no se debe hacer, pero es que no, es que no sabría cómo explicar lo que uno siente cuando abre las páginas y comienza a encontrarse con cada uno de los relatos. ¿Tiene usted actividad a propósito, Carolina, ya que hablamos de Feria del Libro, para la Feria del Libro, de esta Feria del Libro virtual que tenemos en este año? Pues parece que va a haber un conversatorio en torno a la traducción, pero bueno, todavía no me han confirmado, no sé si participe o no, pero pienso que pues es de lo único que hemos conversado. Vamos a ver, todavía no sé. Estaré muy pendiente para obviamente contarle al público, para que sigan la obra de Lovecraft y para que la oigan, para que la escuchen usted con esa pasión con la que usted habla y describe todo lo que hay dentro del libro y esa manera de entrar a ese mundo de Lovecraft. Yo le agradezco, Carolina, muchas gracias, como siempre, muy amable por haber aceptado esta invitación. Víctor, gracias a ti, fue un placer, mil gracias. Un gusto haber conversado contigo.